al pueblo de Michoacán, al pueblo de México. Nosotros somos una comisión del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que el día de hoy pues realizamos actividades en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Fecha histórica en donde como pueblo mexicano, como michoacanos, como oprimidos y explotados, salimos a las calles a llevar a cabo diferentes manifestaciones, denuncia política, para demandar la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, el cese de esta práctica deleznable y asimismo demandar el juicio y castigo para los perpetradores materiales e intelectuales de este crimen de Estado y de lesa humanidad, que continúa ejecutándose aún en la presente administración de manera sistemática y a través de los diferentes cuerpos policíacos, militares, oficiales y no militares. Para iniciar con estas actividades, vamos a dar lectura a un boletín de prensa con el cual pues vamos a dar a conocer los motivos de esta jornada de lucha. A los medios de comunicación, a la opinión pública. En esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, el pueblo exige justicia. Informamos al pueblo de Michoacán, México y allende las fronteras que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, junto con familiares de personas detenidas desaparecidas, organizaciones independientes solidarias y personalidades progresistas, estaremos desarrollando actividades en el plano estatal y nacional bajo el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Durante esta jornada seguimos reivindicando las demandas de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy, y el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado y de lesa humanidad. Al término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas superaron las 115,000 víctimas. A casi un año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la cifra ha llegado a más de 121,000 casos. Tales números son conservadores porque si tomamos en cuenta que por cada desaparecido hay 10 que no son denunciados y que se reporta en promedio 45 desapariciones diarias, tenemos entonces que las cifras superan el 1,000,000 de personas sometidas a esta condición deleznable e inhumana. Los datos confirman la persistencia del cometido de la detención de desaparición forzada, confirmando que este fenómeno sigue presente en nuestro país y contrario a las réplicas de la representante del Poder Ejecutivo y sus voces oficialistas en los organismos autónomos y la Cámara de Senadores, se ejecuta de manera sistemática a través de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las policías y los cuerpos no oficiales como los grupos paramilitares. La sistematicidad de esta práctica se confirma con los propios datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, quien registra que entre mayo de 2024 y 2025, los casos de detención y desaparición forzada de niños y adolescentes ha aumentado un 75% y que todas las víctimas pertenecen a sectores populares. En el caso de Michoacán, este sigue ocupando un lugar entre los primeros lugares de cifras de detención y desaparición forzada, siendo los municipios de Zamora, Jacona, Lázaro Cárdenas y Morelia parte de los municipios donde se registran más casos. En 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda informó la existencia de 668 casos de desaparición forzada en el estado, cifra que puede ser mayor.
La pasada administración morenista intentó negar esta realidad. Durante las campañas electorales, ningún candidato a la presidencia abordó el tema. Al momento que la presidenta Coná asumió el cargo e intentó imponer el silencio para pretender que las desapariciones no existen, y ahora que la realidad sale nuevamente a flote, pues se trata de algo inocultable, el gobierno mexicano retoma los argumentos del calderonismo e intenta imponer una reforma sin la participación de los familiares y que no resuelve el problema de las detenciones, desapariciones forzadas, y plantea anular lo conquistado por los familiares e imponer medidas de control social. Todo esto es una práctica reaccionaria tendiente a no resolver esta sentida demanda del pueblo mexicano, quien es víctima de la intensificación de la violencia de Estado, como son los asesinatos de madres buscadoras y la campaña de difamación hacia los colectivos. La detención y desaparición forzada no prescribe, por lo que mientras no exista solución a las demandas de presentación con vida y justicia, permanece tan fresco como si la presente administración lo hubiese cometido. Entre los casos que se alzan como una deuda que mantiene la Presidenta de la República con el pueblo, se encuentra el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, PDPR-EPR, detenidos desaparecidos en el estado de Oaxaca en mayo de 2007. A pesar de existir una sentencia judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno federal se niega a realizar los actos de investigación correspondientes y se aferra a proteger a los perpetradores de este crimen. Hasta la fecha, el Estado mexicano no ha atendido nuestra exigencia de presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Santis, integrante de nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el estado de Chiapas, detenido y desaparecido el 5 de mayo de 2016. Hasta la fecha, desde el gobierno de Chiapas y el gobierno federal, se mantiene la impunidad a favor de los perpetradores y el exgobernador Manuel Velasco Cuello, quien goza de un puesto en el Senado de la República bajo el respaldo y protección de la mal llamada Cuarta Transformación. Es por ello que en esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido insistiremos en demandar la presentación con vida de todas las víctimas y levantaremos la voz para demandar justicia. Asimismo, no cejaremos en denunciar el verdadero carácter de este crimen. Invitamos a colectivos, familiares y personalidades progresistas a sumarse a esta lucha, pues los detenidos desaparecidos son de todos y es una realidad que afecta a los mexicanos y la humanidad. Informamos que nuestras actividades culminarán el 30 de mayo del presente con una marcha meeting que partirá a las 11 de la mañana del Monumento a Lázaro Cárdenas para llegar a Palacio de Gobierno. Atentamente, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Juicio y castigo a los responsables por justicia, verdad, libertad y presentación con vida, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Desaparecidos, Presentación, desaparecidos. presentación. De esta manera, como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, anunciamos al pueblo, a la opinión pública, que estaremos realizando diferentes actividades. Como Frente Nacional, rechazamos la intención de la Presidencia de la República de querer calificar la desaparición forzada como si fuera un secuestro. La sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de Gabriel y Edmundo es clara. La desaparición forzada es un crimen
que es tanto delito, pero también es una grave violación a los derechos humanos, que inclusive las consecuencias de la desaparición forzada de los familiares es considerado también como actos de tortura, de graves violaciones a los derechos humanos. Por eso rechazamos esta intención de querer clasificar la desaparición forzada como si fuera un secuestro. Sus características de tipo son muy diferentes y tiene con ello la intención, al igual que el gobierno de Felipe Calderón, de negar que existen desapariciones forzadas. El caso del rancho de Teuchitlán es solamente un botón de muestra de la realidad que aún vive nuestro pueblo de México, que hay desaparecidos, y gran parte de esos desaparecidos, niños y jóvenes, es decir, la niñez y la juventud, lo cual confirma que sí hay una sistematicidad, como lo han denunciado colectivos y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, quien ha puesto en marcha mecanismos para pedir al gobierno mexicano explicaciones del por qué las desapariciones forzadas continúan y por qué estas se continúan ejecutándose de esta manera tan sistemática. Las desapariciones forzadas se ejecutan por motivos políticos y por motivos sociales. Nuestro compañero Fidencio Gómez Santis está detenido desaparecido por motivos políticos, por luchar por mejores condiciones de vida, por sumarse a la demanda desde el 2007 de presentación con vida de Gabriel y de Edmundo, quienes también son víctimas de desaparición forzada por motivos políticos, y está comprobado que fueron desaparecidos por el gobierno de Oaxaca, el gobierno federal a través de los cuerpos represivos y el ejército mexicano. A Gabriel y Edmundo se les dio por última vez en el campo militar número 1, y sin embargo, desde la presidencia de la República, desde el gobierno de López Obrador, existe la tendencia dolosa de tratar de proteger al ejército mexicano, deslindarlo de su responsabilidad en la ejecución de las desapariciones forzadas y no dar solución a las demandas de justicia y verdad que reclaman los familiares del Edmundo, de Gabriel y de todos los detenidos desaparecidos en el país. Aunque no lo quiera reconocer el gobierno mexicano, la desaparición forzada existe, es una realidad, es un crimen de Estado, cuyos perpetradores continúan gozando de impunidad. Por ello, es que llevaremos a cabo diferentes actividades de denuncia política, actividades para continuar enarbolando y levantando en alto estas demandas, ante la pretensión de un gobierno que intenta negar una realidad, que intenta censurar y asimismo que intenta mantener la injusticia en nuestro país. Este es el mensaje, este es el posicionamiento que hoy compartimos ante la opinión pública, ante todos los que nos escuchan, en el marco de esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que aparte de aquí en el estado de Michoacán, pues estarán realizando diferentes actividades en el plano nacional, como en la Ciudad de México, en Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, en el estado de Puebla y en los demás espacios donde tenemos presencia y donde los familiares de los detenidos desaparecidos pues continúan realizando esta lucha. Este es el mensaje, invitamos al pueblo, a medios de comunicación, a estar al pendiente. Y bueno, pues les informamos que esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido culmina aquí en el estado de Michoacán con la marcha, meeting a las 11 de la mañana del Monumento a Lázaro Cárdenas para llegar a Palacio de Gobierno.